La cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Encantado de saludarles, esto es Unisimón al aire, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy cerrando esta semana del mes de marzo, hoy tenemos en el programa y queremos invitarlos precisamente a que se mantengan con nosotros durante esta hora. Hablaremos de un personaje muy importante para el norte de Santander. Vamos a hablar de sus hazañas, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué este personaje tiene relevancia en el norte de Santander y trascendió también pues a nivel nacional? ¿De quién estamos hablando entonces, José? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a los cibernautas que nos están mirando por Facebook. Bienvenidos a su programa. Uno y lo otro, hoy vamos a hablar de un personaje que creo que es importante resaltarlo, ingeniero. Ha venido, bueno, todos de una u otra forma hemos disfrutado de las hazañas de él, aunque no lo conozcamos ni sepamos mucho de él, porque para mí ha sido un personaje nuevo. Hoy el aeropuerto lleva su nombre, pero muy poca gente sabe y conoce la historia de él, de dónde es, quién es, qué hizo en el país. Hoy precisamente vamos a hablar de nuestro ilustre piloto y precursor de la aviación en Colombia, Camilo Daza Álvarez. Así es. Y lo que decía José, usted es importante. Muchos de los, digamos, monumentos, partes importantes de la ciudad, tienen los nombres de esos personajes que han sido relevantes en nuestra historia. Y no sabemos por qué, ¿cierto? Entonces, hemos querido brindarle este homenaje al capitán Camilo Daza, porque además mañana se conmemora un aniversario más de ese viaje que hizo él como precursor de la aviación desde la ciudad de Cúcuta hasta la ciudad de Pamplona. Entonces, a esta hazaña queremos precisamente, a través de ella, rendirle este homenaje a Camilo Daza. Claro que sí, ingeniero. Hay que destacar que Camilo Daza fue el primer piloto colombiano. De pronto no fue el primero que voló en Colombia, pero sí es el primer piloto colombiano, y es un norte santanderiano, ¿sí? Entonces eso quiere decir que nosotros hemos venido siendo realmente unos forjadores de este país. Acuérdese de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha sido norte de Santander para la historia de nuestro país y de Sudamérica, y que ha demostrado una vez más el norte santanderiano, primer piloto de la historia de Colombia. Así es, bueno, y además tiene otra cantidad de anécdotas fabulosas que queremos compartir con todos ustedes hoy. Tendremos a un nieto del capitán Camilo Daza, el capitán precisamente que lleva también su nombre, además es capitán de la aviación, se llama también Camilo Daza. Le ha hecho honor y ha estado pues promocionando y dándole importancia a este personaje de la historia del norte de Santander. Además que estamos también en cumplimiento de la misión institucional, José, porque dentro de la misión de la Universidad Simón Bolívar dice valorar y cultivar la identidad, la cultura y el respeto por nuestros ancestros. Aquellas personas que han hecho cosas fabulosas por nuestra ciudad y nuestras regiones, tanto no solamente del norte de Santander, la región Caribe y en general de todo el país. Llegar un avión aquí a Cúcuta, norte de Santander, en esa época era toda una hazaña. Eso es muy loable y es todo un personaje innovador y emprendedor de norte de Santander, y eso muestra nuestras raíces y nuestra berraquera, porque a la larga siempre nos han caracterizado que somos unos hombres de mucha berraquera. Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces, a presentar al personaje, Camilo Daza,
¿Quién es el profesor de la Universidad de Simón Bolívar, además miembro de la Academia de Historia, que nos va a presentar al capitán Camilo Daza Álvarez? En esa época para ser piloto debe ser uno muy arriesgado, ¿no? No Así eran tan es. seguros los aviones como hoy, No, ¿no? no, no. Me imagino también y admirable pues ese vuelo que hace desde Cúcuta hasta Pamplona. Si hoy día ve uno que no lo hacen, porque yo no he escuchado vuelos Cúcuta a Pamplona, me imagino que en 1923, que fue cuando sucedió este vuelo, pues fue un poco más complejo. Mire, ingeniero, así de sencillo. Hoy aterriza un helicóptero en plena ciudad y nosotros siempre hay una curiosidad por llegar. Sí. ¿Sí? Hoy, 2019, aterriza un helicóptero en la ciudad o aterriza una pequeña avioneta o un biplano o algo en un pueblo norte de Santander y eso es la atracción. Imagínense en 1900. No. ¿Sí? Sí, vamos a escuchar entonces, José, a Juan Pavón, ahora sí, presentándonos al capitán Camilo Daza Álvarez. Adelante. Mi gratitud afectuosa a Unisimón al aire por permitirme participar en esta misión relevante, cultural que se ha propuesto en torno a la dimensión regional de la historia, de la geografía, del arte, en fin, de todos esos valores que se corresponden al anhelo de mostrar las causas de nuestra identidad y de nuestro merecimiento cultural. Hoy se me propuso conversar de Camilo Daza y tengo una especial admiración por él porque la tengo por los inventores, por las promesas juveniles que se dieron desde muy temprano hacia la creatividad, guardando distancias. Un Leonardo da Vinci que ahora cumple 500 años de muerto, un Benjamin Franklin, en fin, una serie de personas que desde niños crecieron con ese anhelo de certificarse, por decirlo de alguna manera moderna, en creatividad. Yo recuerdo haber leído en toda esta serie de cosas los 13 años de Camilo Daza con su invención del barco de vapor, con su intento de tirarse por una ventana tratando de hacer su primer vuelo y de sufrir un accidente por esa causa. De esa manera me parece que Camilo Daza es una figura que tenemos que mostrar. Y digo, además, especial recuerdo porque a través de los Villalobos, una familia muy de su entraña, por parte de José Manuel Villalobos, empecé a escuchar hacia el año 1975, que fue cuando murió, historias de él y de cómo sus proezas empezaban a sonar ya, como su viaje a España, su preparación en Miami, su inmenso sentido de estudio para perfeccionarse en el arte de navegar por el aire. Y lo llamaron el Cóndor de Pamplona. Y tiene una significación total para nosotros concebir a Camilo Daza como el arquetipo y pionero de la aviación en Colombia. Por supuesto, los detalles los conocerán por otras fuentes mejor acreditadas que yo, de cómo fue la secuencia de su vida, de cómo transcurrió su entorno, pero lo que yo quiero significar aquí como historiador y como miembro de una academia que lo admiró siempre, es su trabajo vital por este departamento, que nunca olvidó. Su primer avión se llamó Santander. Su mecenas, por decirlo así también, fue Ramón González Valencia, el presidente norte santandereano, quien lo ayudó a salir de una gran cantidad de inconvenientes que lo rodearon en ese desarrollo habitual que todos tenemos y que se nos hace difícil cuando pretende sobresalir entre los demás.
que es la gran tragedia del pueblo norte santanderiano, permitir que los demás sobresalgan. Ese es un comentario adicional que merecería otro programa. De manera que Camilo Daza creó para mí un ejemplo de norte santanderiano ilustre por eso, por su lucha, por un destino que él trazó desde niño y que quiso comprometer consigo mismo, con el trabajo, con el estudio, con la dedicación, con el esfuerzo, con una vena artística total hacia la invención. Y eso lo hace un pamplonés admirable como los pamploneses, como Pamplona, como la Pamplona que añoramos quienes la conocimos con su niebla virgen, sin tantas elocuencias de modernidad, con las calles, con el lujo de su gente educada y culta, con esa preparación literaria, histórica, musical, que todos los pamploneses mantenían como prioridad en su formación. Entonces Camilo Daza, valga decirlo nuevamente, tendremos oportunidad de escuchar anécdotas, fechas y demás, pero para nosotros se convierte en un personaje que es como su cóndor, que ascendió en intelectualidad, ascendió en progreso y ascendió en esa dinámica que lo hizo ser promotor de la región. Muchísimas gracias, Unisimón. Sean buenos ciudadanos. Del profesor Juan Pavón, seamos buenos ciudadanos. Claro que Excelente. sí, claro que Bueno, sí. además que, claro, Juan Pavón es, aparte de ser profesor en la Universidad Simón Bolívar, es miembro de la Academia de Historia del Norte de Santander y muy conocedor de todos estos temas de cerca. Bueno, entonces muchas gracias al profesor Juan Pavón por haber realizado esta presentación, honorable presentación de nuestro personaje del día de hoy, el capitán Camilo Daza Álvarez. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Yo voy a aprovechar, José, me va a tomar mi tintico traído especialmente el café desde la región suroriental del norte de Santander, desde Toledo. Y mientras tanto, al volver, vamos a tener al capitán Camilo Daza, el nieto, quien nos va a relatar precisamente quién era, también desde sus palabras, pero el tema central de hoy, que es el viaje, recrear el viaje desde Cúcuta hasta Pamplona, cuyo aniversario se conmemora el día de mañana. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Voces y hechos de la U. Los hechos más importantes de la U en las voces de sus protagonistas. Bueno, bienvenido nuevamente a Unisimón al aire. Hoy estamos conmemorando ese viaje espectacular de el capitán Camilo Daza Álvarez desde la ciudad de Cúcuta a Pamplona, y precisamente nos acompaña hoy a través de nuestro audio el capitán Camilo Daza, nieto de este honorable personaje del norte de Santander. Bueno, vamos a saludarlo entonces. Capitán Camilo Daza, muy buenas tardes, encantado de tenerlo en Unisimón al aire. Gracias, doctor Rosso, muy buenas tardes. Un saludo muy especial allá para todos ustedes, para La Voz del Norte, para Cúcuta, para ese norte de Santander, aquí, desde la Casa Museo Privado General Camilo Daza, fundado por mi persona y algunos familiares míos que los integra aquí mi grupo familiar. Hicimos este propósito de darle ese honor a ese ilustre precursor, padre, decano, conquistador, precursor, padre de la aviación civil y militar en Colombia. Entonces me he dedicado a dar a conocer por muchas partes la historia de este insigne colombiano que quizás cuando él murió, que ahorita el 18 de marzo se cumplen 44 años de haber ido de este mundo, no supo quizás todo lo que le había dejado
a su aviación civil, militar, a las fuerzas militares y a Colombia. Sí, capitán, precisamente estábamos mirando y hablando, leyendo también acerca de las proezas que realizó el capitán Camilo Daza. Pues estamos fascinados con su historia, además pues todo lo que logró con su propio esfuerzo, logró pues llegar a ser el primer piloto en Colombia, el piloto de un avión. Bueno, quisiéramos precisamente desde sus palabras, capitán, nos contara quién fue Camilo Daza Álvarez. Bueno, doctor, el insigne general Camilo Daza Álvarez, nacido en Pamplona un 25 de junio de 1898, su padre don Antonio Daza Camargo y su madre doña Elisa Álvarez Canal. Quiero aclarar sin ninguna redundancia que fue un personaje nacido en una gran familia, con un abolengo muy grande, muy grande. Lo que pasa es que él era un hombre muy sencillo, a él no le daba jactancia a todos sus honores que le hicieron a través de 56 años que le sirvió a la aviación civil, militar y privada en Colombia. Nació con ese sentido visionario, como él mismo lo dijera en muchas entrevistas. A mí nunca el descrecimiento me contagió, ni mucho menos interfirió en mis valores, porque supe la misión para la cual nací, fundar la aviación en Colombia. Y siempre lo he dicho como Bolívar, que no se es tan grande impunemente cuando hay que luchar contra la envidia de los demás. Eso lo dijo el general Camilo Daza en muchas entrevistas. Un hombre nacido en Pamplona, se traslada en 1913 con su honorable familia a España, Barcelona. Allá conoce grandes personajes como el Marqués de Pescara, armador de aviones de la época, a Joaquín de Gallón, consigue como en el 16 un Blaylock de 50 caballos en compañía de Gallón, un avión similar al que cruzó Luis Blaylock el Canal de la Mancha de Calais a Dover en 1909 en junio. Se dedica él a conocer lo que había dejado la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, que de ahí nace prácticamente la aviación, porque termina y quedan muchos aviones, quedan muchos aviadores. Entonces, ¿qué hacen? Tratar de conseguirle fruto a ese sistema. 1917 se traslada a los Estados Unidos, a la English Curtis de los Estados Unidos de Norteamérica, una gran academia comandada por el capitán Glenn Curtis. Entra en el 17 con su esfuerzo. Hay que aclarar que él de una familia muy acaudalada. Lo que pasa fue que le cerraron la economía, pero a él no le importó eso. Simplemente se limitó a seguir lo que él quería, a hacer lo que él quería, hacer la aviación en gran parte en Colombia. Entonces entra a hacer su curso, se prepara el capitán Curtis, el instructor Richard H. de Peu, aterrados quedaron con todo el conocimiento que él ya llevaba de España, porque él captaba todo muy rápido. Y el 10 de marzo de 1918 se declara como piloto de aeronave de los Curtis, JN1, JN2, JN3, JN4, los que armaban en esa época la fábrica Curtis que dirige el capitán Curtis. Sigue él, labora algunas partes como aficionado a la mecánica, como aficionado a la electrónica de la época, en fin, y sigue incentivando en la Curtis. Y un 20 de marzo de 1919 se titulaba como piloto, instructor y mecánico. Ya había realizado la primera etapa de su vida como aviador, como piloto y como instructor y como armador de aviones, porque él jugaba con esa mecánica. Simplemente quería llegar a Colombia, ya se estaba sonando en Colombia la aviación con la ley 16 de José Vicente Concha, que creó el primer grupo aeronáutico en Colombia con personalidad de la sociedad bogotana, cuando no habían aviones, pero bueno, estaban tratando de mandar comisión a Argentina
para que fueran conociendo. El general Daza estaba trabajando en los Estados Unidos. Viene a Colombia, pues algunos prácticamente no le creían mucho, pero entonces se traslada nuevamente a España y consigue un Caudrón G3, aviones de la Primera Guerra Mundial, franceses que combatieron mucho del 14 al 18, hechos por el gran constructor René Caudrón. Compra su avión con la ayuda de la escuadra real del rey Alfonso XIII, que le ayudaron a conseguir ese avión. Lo traslada por barco y él quiso hacer un vuelo memorable Maracaibo-Cúcuta, y a lo mejor llegar a Pamplona, sino que el señor Juan Vicente Gómez, presidente de la época, se lo decomisa, se lo quita, queda el avión abandonado en el lago Maracaibo, pudriéndose de sus metales, de todo, que le tocó a él llegar a Colombia, pedir colaboración al gobierno, y el señor expresidente de Colombia, general Ramón González Valencia, que los unían lazos de familiares maternos, acude ante el dictador Juan Vicente Gómez y le regresan el avión después de un tiempo larguito. Llega ese avión a Colombia, pero realmente muy destruido, como él mismo lo dijera en alguna entrevista que yo conservo en mi archivo de la Casa Museo, me quitaron todo, le quitaron lo de más valor. Sin embargo, él tenía que demostrar que había aprendido. Le inventó repuestos, le inventó miles de consecuciones con su esfuerzo, su creatividad. Y un 21 de septiembre de 1921 hacía los primeros 6 o 7 vuelos en el campo de Cazadero Baloncito, hoy Aeropuerto Internacional Camilo Daza, terrenos que él contrató peones, bueyes para abrir pista de 180 metros, 50 de ancho para poder despegar. Desafortunadamente ese Caudrón no pudo seguir más y entonces tuvo que arrimarlo. ¿Qué pasó? Llegó a Cúcuta, había un gran deportista y acaudal hombre en Bogotá, Jorge Klopatowski, escuchó lo que el general quería hacer en Cúcuta con el Caudrón, la Sociedad Norte Santanderiana de Aviación, y viajó con Ferdinando Machaus, que fue de la misión francesa, retirado, el que llegó a Colombia como instructores. Viajan a Cúcuta en el Curtis Standard Bolívar JN6, avión con historia en Colombia, que lo adquirieron 2 caballeros de la sociedad bogotana, don Ulpiano de Valenzuela y Carlos de Obregón. Contrataron al aviador norteamericano William Knox Martin para que él lo volara en Colombia. Lo voló una fiesta patria en 1919 en Bogotá, 7 de agosto. Hizo en 1920 un vuelo memorable con el correo aéreo, con Julio Santo Domingo Padre. Hicieron de Portolombia a Barranquilla con un saco de correo. Se puede decir que Colombia es uno de los pioneros en el mundo del correo aéreo, porque según lo que tengo entendido, el correo aéreo nació en la década de 1910, Gustav Halmel, inglés. Se dice que fue el primer correo aéreo en el mundo, pero Colombia quedó en un sitial muy grande. Llegan a Cúcuta, ese aviador Machado no quiso volar con un personaje cucuteño por su peso, por todo. Entonces en esa época el célebre aviador Camilo Daza se ofreció a volar el avión con ese pasajero, sobrepaso de peso, todo eso. Entonces, ¿qué hizo Klopatowski? Vio que realmente Camilo Daza necesitaba ese avión y lo adquiere, lo compra, ese avión Bolívar. Bolívar lo bautizaron antes, ese ya cuando él lo había adquirido, ya llevaba el nombre de Simón Bolívar en honor del Libertador. Empieza él a hacer sus vuelos, sus conocencias, sus cosas. Fue cuando él dijo: tengo que ir a Pamplona a demostrarle a mis coterráneos, a mi familia, a mis padres, que es lo que había hecho yo en Europa y Estados Unidos, porque algunos no le creían, lo tachaban un poquito de mentiroso, y no era así. Y el 16 de marzo, no fue el 23. Un momentico, capitán. Sí.
Esto, Sí, no, doctor. queríamos entonces, sí, esto ya viene la parte, digamos, culminante, que es el vuelo que hace de Cúcuta Sí, hasta Pamplona. Pamplona. Pero aquí los compañeros de mesa pues tienen una inquietud antes de recrear el viaje, que es como también el tema central de esta hermosa Sí, hazaña del capitán Camilo Daza. sí, dígame, doctor. Entonces su primer avión, el Santander, digamos que no lo pudo operar de la forma en que él quería, o sea, No, como llegó de Venezuela, quedó prácticamente inoperable, ¿cierto? inoperable. Nos llama Sí, la quedó atención arrimado. un relato que hay que dice que con ese avión le faltaba una bobina de arranque del motor y que Sí, precisamente un el señor cucuteño que trajo Faxini el le avión, prestó una bobina del carro, compraba que la gasolina en la botica Meox, compraba ahí en botellita la gasolina. Él era de tanta proeza que hizo, él no se amarraba por nada, ni se arredraba, ni excelente, sentía no se quedaba temor, atrás ni como sentía... usted dice. Y hay un cucuteño también que vale la pena mencionar, que fue don Enrique Rafo, que fue el que Sí, trajo también el primer vehículo aquí a Cúcuta. Él le facilitó una bobina para que pudiera también hacer las pruebas exactamente, aquí en el avión. precisamente, pero después los venezolanos, 1945, a raíz de esa locura de Juan Vicente Gómez, de ese atropello que cometió la sociedad venezolana, la sociedad política, eh, hizo él una petición que quería traer un helicóptero de Venezuela a Caracas y viajó, tuvo el gusto de traerlo, vino con el señor presidente Rómulo Betancourt al hoy aeropuerto Camilo Daza. Este helicóptero después él lo utilizaba en la construcción del aeropuerto El Dorado, cuando el dictador teniente general Rojas Pinilla lo comisionó para la inspección y construcción de aeropuertos en Colombia, más concretamente el aeropuerto El Dorado. Así es. Bueno, capitán, ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa aquí comercial, ¿cierto? Pero al volver, entonces vamos a recrear todo lo referente a ese vuelo que el día de mañana precisamente cumple su aniversario. Vamos a hacer una pequeña pausa como nuestros oyentes, por favor, manténganse ahí en nuestra sintonía, tanto a través de Facebook Live como la 1040 de Border Norte. Recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos en breve. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Bueno, aquí continuamos con el tintico de Toledo. Muchas gracias a los amigos de Toledo que nos han enviado este delicioso café de esta región de suroriente del norte de Santander. Bueno, Zulay, estamos con el capitán Camilo Daza, ¿sí? Precisamente queríamos pues comentarle acerca de toda esa proeza que realizó su abuelo, un extraordinario relato que nos va a dar ahora. Bueno, quisiéramos también, pues, importante reconocer el trabajo que han realizado muchos de nuestros coterráneos digamos, para hacer su reconocimiento a través, hablábamos al principio del programa de la misión institucional, que es la identidad cultural, el reconocimiento por nuestros ancestros, Zulay. Así es, ingeniero. Primero, darle un agradecimiento o expresarle un agradecimiento muy especial al capitán que nos acompaña en este programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Unisimón al aire, nuestro programa institucional de la Universidad Simón Bolívar. Como lo decía el ingeniero Omar, una parte de nuestra misión es ese, el reconocimiento de los ancestros, y por eso hoy este programa especial de reconocimiento a esos logros y a ese legado que ha dejado el capitán Camilo Daza, y qué mejor que hacerlo a través de usted como nieto, y nosotros en la publicidad decíamos, bueno, Camilo Daza, nieto, Camilo Daza, el capitán, es una cosa maravillosa. Yo quiero leerle acá, capitán, unos comentarios que nos escriben a través de la transmisión en vivo, a través de Facebook Live, donde pusimos el hashtag El Cóndor Pamplonés. Por acá nos dicen, el cóndor pamplonés, una de las figuras más representativas de nuestro bello departamento. El cóndor pamplonés, un orgullo regional para Colombia. El cóndor pamplonés, ejemplo de pasión
por lo que emprendes. El cóndor pamplonés es un emprendedor norteamericano. Muchísimas gracias nuevamente. Y antes de hacer lo que comentamos ahorita, de volver nuevamente al vuelo de Pamplona, quiero que usted también nos defina, que yo creo que eso debe ser enorme, pero el cóndor pamplonés, el capitán Camilo Daza, desde su mirada, de ese orgullo de usted como su nieto y que ha seguido todos sus pasos y toda esta historia. Sí, queríamos ver la visión que tiene usted acerca pues de ese personaje, precisamente decía Zulay, el cóndor pamplonés, como se denominaba. Bueno, sí, doctor. Al capitán. Quiero aclarar que la historia del general Camilo Daza, es ilustre patriarca de la aviación colombiana, es una historia muy grande. Yo me he encargado de, como dicen, de expurgar muchas partes, mucho archivo. España, por ejemplo, en el 29, cuando él estuvo delegado del 28 al 30, delegado por el gobierno colombiano, aprendiendo el autogiro, un avión similar al helicóptero, que de ahí vino la idea que Sikorsky lo hizo ruso por allá en 1920, 22. Voló ante el rey Alfonso XIII un agosto de 1929 y sufrió el accidente más grave de su vida. 4 meses hospitalizado en el hospital de Guadalajara. Se rompió la nariz, la lengua, su hombro, de todo, pero se paró esa cara. Precisamente, capitán Camilo Daza, ya pasar a recrear ese hermoso viaje del capitán Camilo Daza desde Cúcuta hasta Pamplona, que mañana es su aniversario, su conmemoración. 1919, entonces el general ya empieza a trasegar su vida y entonces decide un 16 de marzo de 1922 viajar a la ciudad de Pamplona a unas fiestas, si no estoy mal. Él había mandado antes emisarios para que le prepararan el terreno, la pista, creo que es donde está hoy el Seminario Mayor de Pamplona. Desafortunadamente, pues la gente, como en ese momento desconocía, no conocían un carro, menos un avión, llegó él despega de Cazadero a las 10:55 de la mañana, hace bendecir el Curtis Standard Bolívar y desprende para Pamplona. Desafortunadamente, él no pudo hacer el aterrizaje donde tenía que hacerlo. Él, tengo entendido, hacía señas de lo alto, en fin, pero la gente se aglomeró y no le dieron la pista. ¿Qué le tocó a él? Caer encima de un árbol que quedó titulado el vuelo del cerezo. Cayó en el primer arborizaje, porque hay que aclarar que él en su vida tuvo 3 arborizajes. Pamplona fue el primero, 16 de marzo de 1922. Bueno, cae el Curtis, queda partido en 2, le toca acudir no mecánicos, porque el único mecánico que hay, a los carpinteros de la época, pedir los repuestos a la Curtis de los Estados Unidos para traerlo. Le demoraron, eso tenía que viajar por mula, carretera, caminos, de todo, demoró su tiempo. Afortunadamente lo pudo él realizar, le llegaron sus implementos que él había solicitado y arma ese avión, solicita la colaboración de la fuerza del ejército y lo prepara para salir. Y ahí es cuando él ya desprende y quiere emprender ya su correría para llegar a Santa Fe de Bogotá, la capital, sentar reales raíces, pero entonces se asienta un tiempo en la ciudad de Bucaramanga. Y un 31 de diciembre de 1923 despega el ilustre precursor de la aviación en Colombia para la ciudad de Bucaramanga. Duró su tiempo allá, hizo más de 650 vuelos, homenajes por todo lado, conoce a su futura esposa y sigue entonces para Bogotá. Llega en un enero de 1924 a la ciudad de Bogotá. Empieza él a buscar cómo es que va a realizar, a hacerse conocer, y entonces encuentra pues un sitio más o menos apropiado, que era el lago de Chapinero o el lago de Gaitán.
que hoy al norte de la ciudad de Bogotá es el lago, el Chicó o el antiguo Country. Llega, empieza a hacer sus vuelos domingueros, sus vuelos de recreación, cobraba porque tenía que gastar para su gasolina, los implementos, el parqueadero, nada ha sido gratis toda la vida y él fue un hombre muy probo, que no debía ni le debió a nadie. Le maneja un tiempo ese Curtis Standard Bolívar, hasta que una noche, tratando él de homologar los vuelos de ese gran pionero, que fue gran amigo él también, norteamericano, el coronel Charles Lindbergh, que vino en enero del 28 a Colombia, y aquí llegó a Madrid, Cundinamarca, segunda cuna de la aviación militar. Se le acaba ese avión, termina en el fuego estrellado, entonces, ¿qué hace él? Queda maniatado. El gobierno de Colombia, viendo toda esa hazaña, lo que había hecho en Pamplona, lo que había hecho en diferentes partes, el señor presidente Pedro Nel Ospina otorga un decreto, y aquí hay un pedacito que dice: presidente de la República de Colombia, doctor Pedro Nel, dispone de entregar un aparato marca Caudrón al famoso y célebre aviador colombiano Camilo Daza, de confiar con la ley 8926. El presidente tal, conformidad, se entrega, se comisiona al señor capitán Henry Pilicho de la misión suiza, la primera misión llegó, para que le entreguen ese avión. Le entregan ese avión como parte de reconocimiento a todo lo que él había hecho. Desafortunadamente también ese avión empieza él a ese trasegar, a esa lucha, ese conocimiento, hacerlo conocer, hasta fue actor de cine, porque en el año 1925 participó en una película llamada El cine silente, Almas Provincianas, y fue invitado de honor para volar a los actores. Fue una historia de amor muy hermosa, y entonces él fue invitado a sobrevolar en el lago de Gaitán, en las breñas bogotanas, santafereñas, al matrimonio que hace en ese avión. Desafortunadamente también ese avión se acaba. ¿Qué hace él? Integra la aviación militar en 1926, 1927, es declarado alférez, luego teniente de la aviación militar, y empieza una vida ya no civil, comercial ni privada, sino militar. 21 años que duró, hasta que en 1945 hace su retiro de coronel, funda su segunda empresa, Aerovías Ramales Argo, con sede en Villavicencio, rutas a Cuba, rutas a Ecuador, rutas a Venezuela y parte de Colombia. Ese es parte de esa historia, de ese gran trasgar del general. Llegó a general porque el señor presidente Misael Pastrana, que fue su amigo personal, en diciembre de 1973 declara, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana eminente, general Calderón Molano, y el gobierno en general, que no se le había hecho el reconocimiento verdadero, el reconocimiento grande a ese gran pionero. Entonces decreta el presidente darle el ascenso honorífico a general, y se le dan como 6 o 7 medallas: la Cruz de Orden San Carlos, la Cruz de Boyacá, la Cruz Antonio Ricaurte y la Cruz General Camilo Daza, creada en su honor y firmada por el presidente Pastrana, y fue el primer colombiano condecorado con su primera medalla. Con su medalla, Camilo Daza, que hoy reposa en el Museo Militar. De ahí se desactivó, y he tratado de que la Fuerza Aérea reactive. Se iba a hacer hace unos 5 o 6 años la medalla Camilo Daza, que la estaban realizando en la Base Aérea Militar Presidencial General Camilo Daza Catán, El Dorado, junto al aeropuerto. Pues no se ha podido, pero sí se le han hecho muchos honores. La Embajada de España hace un año me condecoró, el señor embajador, el agregados aéreos, con reconocimiento al general Daza. He hecho unos honores, no son para mí, ni las medallas. En Pamplona, la Cruz Águeda Gallardo, estuve con el gobernador Villamizar Laguado, hace poco estuve con mi hija en el aniversario del aeropuerto Camilo Daza. Todo eso es una historia incomparable, pero todo eso es para él. Por eso está su museo privado, donde se alberga historia, medallas, documentos de España. Es hermoso ver cómo en 1929 el ministro del Aire le envía al presidente de la época, Abella Méndez. Qué hombre tan grandioso, el teniente aviador don Camilo Daza, porque yo siempre con ese respeto
no como hoy día que se ha perdido esa gallardía en cierta forma. El teniente de la aviación colombiana, don Camilo Daza, ha complementado sus estudios, su grandeza, aeroplano, piloto de guerra, piloto comercial, ha traspasado todo y el presidente de esa comisión, el rey Alfonso XIII, plasma su firma en todos esos carnés que tiene, que hoy conservo 2, precisamente yo, históricos. Todas esas bellezas que hizo ese ilustre general, que sería incalculable nombrar, doctor, y eminentes amigos ahí de la emisora del norte. Es una grandeza, programas, tengo como 20 en televisión, hasta la gobernación aquí de Cundinamarca mandó el gobernador. Toda esa historia que sería narrarla en televisión, escritos, de la verdadera procedencia de la aviación militar y civil en Colombia, realizada por este gran Bolívar, por este gran conquistador, este gran hombre que es la antorcha de la aviación colombiana. Bueno, capitán, pues felicitarlo porque gracias a usted precisamente, y usted como capitán también de la aviación, capitán Camilo Daza, pues ha continuado el legado que dejó su abuela y reconocerle también en nombre del norte de Santander, de Cúcuta y de Pamplona, pues que a través del museo que usted ha logrado fundar en Fusagasugá, pues ha seguido manteniendo este hermoso legado. Darle las gracias aquí de parte de todo el equipo, de parte de la Universidad Simón Bolívar, de la mesa de trabajo, de Zulay, de José, por habernos recreado esa hermosa historia de este hombre ilustre de Pamplona y del norte de Santander, como lo fue Camilo Daza Álvarez. Gracias, doctor, no, con todo gusto. Para mí es un placer hablar de esa memoria de ese ilustre personaje, ese ilustre hombre, ese ilustre gladiador, como decía Hernando Santos en alguna oportunidad, don Guillermo Cano, el espectador cuando murió, ese gladiador del aire, ese centurión que fundó la dinastía, como él mismo lo decía alguna vez en entrevista en Cromos, y vea, mientras exista un Daza en Colombia, sus aires siempre serán surcados por el apellido de un hombre que le dio la entrada a la modalidad aérea de la mula al avión. Yo, Camilo Daza. Así lo decía él. Yo he tratado de seguir con mucho esfuerzo, doctor, porque no crea usted que es fácil. En esto hay que invertir economía, es en economía familiar. Hay que a veces pelear muy cultamente para los derechos de él. Ahorita estoy esperando que se haga un programa especial en los 44 años, ya me lo prometió el gobierno, vamos a ver cómo es. Si no se puede, yo sigo con mi lucha, que eso es lo importante, como decía el agregado aéreo de España, agregado aéreo argentino, agregado aéreo ecuatoriano, que estuvieron ahorita en diciembre pasado y quedaron admirados. Decía, pero no encontramos en la geografía colombiana otra parte, porque estuvimos en Pamplona, mención agregado, y allá casi no hay nada de él. Le dije, sí, allá no hay nada, casi, pero aquí sí hay de sobra la historia del padre de la aviación colombiana, porque esa es mi dedicación, mi trabajo, mi lucha, mi investigación. Yo trabajo con grandes realidades y me gusta trabajar hay veces en silencio, pero realizar grandes aspectos, cristalizar la vida de ese gran héroe. No hay veces desfiguradita como alguna vez en Pamplona lo hizo una señora de la Casa Cultural, que Virgen Santísima, hizo algo, entró, que si yo llamé al gerente, le dije, mi primo, el doctor Daza de la Corte, le dijo, no, el capitán está ahí para hablar, él es el que tiene la voz y voto, no es que sea perfecto ni sea el único, que muchos pueden hablar de él, pero esa señora lo que habló, sí que no, ¿cómo desfigura, verdad? Cuando no tienen el conocimiento, no tienen la aprobación, no tienen la ciencia histórica, no se han perfeccionado, no se han capacitado en ese sentido, uno no puede salir a la loca a hablar cosas que no puede hablar. Entonces, yo he tratado de hacerlo y me siento hoy muy satisfecho, a gusto de muchos y disgusto de muchos también, Así de haber logrado esa etapa, doctor. Listo, capitán. Muchísimas gracias. Estaremos hablando en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.
será de pronto para el 25 de junio, que se cumplen los 120 años. Sería fabuloso hacer otro programa y recordar el nacimiento de ese gran visionario del aire. Tiene contacto, claro que sí, Gracias. capitán, me agrada y quiero darle unas gracias muy especiales. Me saluda ahí a las eminentes personajes, me saluda a los señores periodistas, me saluda a la dama periodista. Un abrazo aquí desde la Casa Museo Privado General Camilo Daza, con mucho honor, con mucha alegría, y hoy celebrando mi cumpleaños, porque mi familia me está celebrando mi cumpleaños, un año más de vida, un año más de lucha y un año más de toda esta batalla, sí, como la que he tenido pregonando a mi general Camilo Daza. Marzo, un mes importante para todos los Daza. Capitán, adicionalmente, un mensaje especial del vicerrector de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, el doctor Carlos Corredor Pereira. Gracias, doctor. Dígale que un abrazo, que pronto creo ahorita viajar pronto en abril con mi hija a Cúcuta. Allá estaré visitándolos, estaré participando, tomándonos un pequeño refrigerio, y será un placer estar frente a frente. Gracias, doctor, un abrazo a todos, y me le reciprocita ese saludo tan grande, tan especial, tan sublime, tan de corazón y tan espiritual. Que Dios y mi Virgen de Fátima, que somos aquí los líderes, gracias de verdad, hoy es mi cumpleaños. Bueno, igualmente, un fuerte abrazo de cumpleaños aquí de todos. Bueno, como ven esto, hemos tenido al capitán Camilo Daza, nieto, en este programa. Hemos disfrutado pues contándonos todas sus anécdotas y su historia acerca de este hombre ilustre del departamento. Bueno, vamos a hacer el cierre del programa. José, bueno, ¿cómo le pareció al capitán? Ingeniero, pues, lleno de mucha historia, de una historia norte santanderiana que muchas veces la desconocemos, y qué interesante que fue de primera mano de la familia de Camilo Daza. Eso nutre bastante este homenaje, porque fue su linaje directamente el que nos pudo dar esta información. De verdad, muy buena la entrevista. Y Zulay, pues quedó el compromiso también con el capitán Camilo Daza de seguirnos contactando y haciendo homenajes, reconocimiento a nuestros ancestros, como dice la misión. Así es, vamos a ver si nos acompañan a Auril aquí en la mesa, como dijo él, frente a frente, y que nos siga contando, ¿no? Porque también es conocer un poquito la historia de él también, cómo ha seguido sus pasos, cómo ha fortalecido todo este tema y cómo ha hecho tan visible lo que fue, lo que significó tanto para ellos como familia como para todo el país, ¿no? Bueno, hoy disfruté de este cafecito de Toledo. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Los esperamos próximo lunes 4 de la tarde. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos.